Hola y bienvenidos nuevamente al programa Nanotecnología, el futuro ya está aquí. En el capítulo anterior descubrimos algunas de las aplicaciones que la nanociencia puede tener en el campo de la medicina. Y hoy, en nuestro último programa, les invitamos a conocer otras aplicaciones orientadas al campo de los nuevos materiales. El agua de una piscina ha de tratarse con desinfectantes de forma continua para evitar que se contamine con microorganismos como las algas. Todos sabemos que lo más común es utilizar cloro por su facilidad y comodidad de manejo, ya que se puede añadir en forma de pastillas. Veamos qué ventajas aporta la nanociencia a este sistema. Ahora me dirijo al Instituto de Nanociencia de Aragón para hablar con Joaquín Coronas, quien ha dirigido una investigación encargada por la empresa química Aircross, en la que han desarrollado unas pastillas especiales que aportan un valor añadido a las pastillas de cloro convencionales. He venido a verte porque he oído que has liderado un proyecto de investigación en el que habéis desarrollado unas pastillas de cloro que aportan ventajas sobre las pastillas tradicionales. Primero quería que nos comentases o que nos explicases cómo funcionan las pastillas tradicionales. Sí, mira, las pastillas tradicionales están compuestas de ATTC, que se refiere al ácido tricloro isocianúrico. Entonces, estas pastillas se introducen en el circuito de recirculación del agua de una piscina y lo que permiten es dispensar cloro y así tratar el agua para que no se formen sustancias, para que no proliferen los microorganismos, ¿no? ¿Y las que habéis desarrollado vosotros, qué ventajas aportan? Pues aportan fundamentalmente dos ventajas. Es que por una parte tienen componentes que les dan propiedades repelentes, de repelencia de insectos, y a su vez aportan también fragancia. Esto me suena genial cuando me lo cuentas, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo lo habéis conseguido? Sí, pues utilizando sustancias de origen natural, como son el ácido citronélico, el ácido geránico, el geraniol, incorporándolas una vez encapsuladas a la composición, a la formulación de las pastillas. ¿Y este proceso es sencillo? ¿Tiene alguna problemática? O sea, ¿qué es lo complejo de este proceso de investigación? Sí, pues lo más importante es que cuando estas sustancias con propiedades de repelencia de insectos y de fragancia se incorporan directamente a la composición del ATTC del que hemos hablado, lo que hacen es adulteran su funcionamiento. El ATTC tiene un problema, que es que mientras se almacena en forma de pastillas, parte del ATTC, parte del componente activo del ATTC de las pastillas se degrada y produce cloro. Entonces, cada vez que se abre el bote para extraer una pastilla, se desprende un olor acre, desagradable, y entonces cuando se incorpora directamente el aditivo a las pastillas, esa producción de cloro se acelera. Entonces, hubo que encapsularlas en materiales porosos, luego Lorena os hablará de ellos, para evitar justamente o desacelerar, o que no se acelere, mejor dicho, esa producción de cloro. Y entonces, ¿cuál es la aportación de la nanotecnología en el diseño o producción de estas pastillas? La aportación justamente consiste en utilizar esos materiales porosos que tienen cavidades del tamaño justamente de las moléculas que queremos encapsular, de esos aditivos, y que por tanto de alguna manera evitan su interacción directa con el ATTC, con el ácido tricloro isocianúrico. De acuerdo, pues muchas gracias por explicarnos esto también, Joaquín. Muchas gracias a ti. Vamos a ver a Lorena, que nos explicará las sustancias que han utilizado. Mira, venimos de hablar con Joaquín, que nos ha explicado un poquito en qué consisten las pastillas de cloro tradicionales y también las que habéis desarrollado vosotros, las ventajas que tienen. Nos ha dicho que vosotros habéis utilizado materiales nanoporosos y que quería preguntar qué es esto de un material nanoporoso y qué ejemplos existen. Un material nanoporoso, para que sea más fácil de entender, es un material que es como una especie de esponja, tiene un gran volumen hueco en su interior que se puede aprovechar para introducir sustancias.
Hay tanto naturales como la sílice que hemos utilizado en nuestro caso, que nos la ha proporcionado Ike, y otros que son artificiales como los materiales metalorgánicos, con sus siglas en inglés MOF, que no son comerciales y hay que sintetizarlos en el laboratorio para poder utilizarlos. ¿Y qué tipo de sustancias se pueden albergar en estos huecos? En este caso, para el valor añadido de las pastillas, se han introducido repelentes de mosquitos que a la vez son fragancias naturales como el ácido geránico, el ácido citronélico, el geraniol. Muy bien, y así conseguís ese efecto que era el que buscabais. Bueno, pues ya por último me gustaría que nos enseñases estas pastillas. ¿Podemos verlas? Para eso tendréis que ir a la empresa Aircross en Sabiñánigo, que además son uno de los mayores productores de ATTC. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, Lorena. Nada. Nos encontramos en Aircross, donde nos atenderá Francisco Gracia, que nos explicará cómo desarrollan estas pastillas tan especiales. Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es lo que hacéis aquí en Aircross. Pues aquí en Aircross fabricamos productos que nosotros llamamos de química básica, pero también fabricamos un producto muy familiar para los particulares, que es el cloro para piscinas. El cloro para piscinas, que normalmente se presenta en tabletas de unos 200 gramos, 50 gramos, tiene varias presentaciones. Bueno, como sabes, nosotros venimos de ver a Joaquín Coronas y su equipo en el Instituto de Nanociencia de Aragón, donde nos han contado un poquito en qué ha consistido el proyecto o el proceso de investigación a nivel básica de estas tabletas, pero que incluyen unas propiedades muy especiales. Ahora estamos aquí con vosotros en la industria y queremos ver un poquito que nos expliques cómo es este salto y en qué estado nos encontramos con estas pastillas. Pues nosotros en Aircross, para nosotros la investigación, la innovación es algo fundamental, es algo que siempre tenemos siempre, y especialmente productos de estos que van a particulares. Entonces contactamos con la Universidad de Zaragoza porque teníamos un problema que os explicarían, y era poder introducir repelentes de insectos en una tableta de forma que fuera compatible con el producto, con el cloro sólido. Entonces, la microencapsulación nos solucionó ese problema. Y el conocimiento que tienen en el Instituto de Nanociencia de Aragón, y el profesor Coronas concretamente, sobre este campo, nos sirvió para poder generar tabletas, fabricar tabletas que lleven incorporado un repelente de insectos, que sean estables y que además prácticamente no tengan olor a cloro. Entonces, estas tabletas, en este caso, lo que además nos dan como ventaja adicional es que el repelente de insectos se libera al agua de una forma controlada, de una forma bastante progresiva, puesto que va homogéneamente distribuido en la tableta. Entonces, además, gracias a esta colaboración, surgió una patente que presentamos en la Oficina de Patentes y Marcas, y que vamos a extender, nuestra intención es extenderla a resto de países de la Unión Europea, a Estados Unidos y países latinoamericanos. Muy bien, pues solo me queda preguntaros cuándo podremos tener estas pastillas ya para uso doméstico, para utilizarlas en nuestras propias piscinas. Pues si todo va bien, estamos en plena campaña de lanzamiento de marketing, esperamos que para la campaña del 2017 podamos tenerlo ya en las estanterías. Perfecto, pues muchas gracias por atendernos y por explicarnos todo esto. Gracias. Además de utilizarse para aplicaciones en el tratamiento de aguas de piscinas, la nanociencia también puede servirnos para mejorar las propiedades del césped artificial. El césped artificial no tiene capacidad para retener agua, que se evapora rápidamente durante su exposición al sol, lo que supone un incremento de su temperatura y por tanto del campo de juego donde está instalado. Esto puede resultar incómodo para los deportistas y otros usuarios, e incluso producir quemazones en las caídas. La nanociencia trabaja para resolver el problema.
Me dirijo nuevamente al Instituto de Nanociencia de Aragón, donde han desarrollado un césped artificial capaz de retener agua durante más tiempo. Allí nos atenderá Silvia Irusta. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, he oído que habéis trabajado en un proyecto para solucionar un problema que existe con el césped artificial y es que se calienta demasiado, en exceso. ¿En qué ha consistido? Cuéntanos. Pues sí, es un proyecto que comenzamos en el 2011 y ya lo acabamos, pero era un proyecto que estaba financiado por el ministerio, el que ahora es Mineco, y que se llamaba Impacto en ese momento, el tipo de proyecto que consistía en que financiaban a una empresa que a la vez hacía investigación junto con nosotros, con gente que se dedica a la investigación. En este caso, además del INA, estaba el ITA y la empresa Mondo. Y sí, el problema que tenía Mondo era que el césped artificial que ellos hacen se calienta demasiado en el sol, los lugares donde juegan se calienta demasiado. Entonces la idea era cambiar y hacer que ese césped no se caliente tanto, y una manera de hacerlo era introduciendo algún material que retuviera el agua. Claro, porque el agua, digamos, de alguna manera refrigeraba, mantenía baja la temperatura del césped. Al evaporarse además absorbe calor, o sea que esa fue la idea del proyecto. ¿Y qué materiales utilizasteis? Claro, lo que hicimos, bueno, el césped artificial, no sé si lo sabes, es un plástico, como tantos plásticos que hay por ahí, y fabrican las hojitas de césped sencillamente haciendo fibras de plástico. Entonces la idea era ponerle a esas fibras de plástico materiales, probamos distintos, pero al final los que mejor resultado dieron fueron las zeolitas y la celulosa. Antes de que continúes, explícanos por favor qué son las zeolitas. Bien, las zeolitas son materiales, son aluminosilicato, es decir, tienen silicio, que es lo que es la arena, muy común, y aluminio, que es otro elemento muy común en la naturaleza. Están combinados en una estructura cristalina muy porosa. Tiene nanoporos en realidad, son poros muy subnanométricos, en realidad son los poros, pero esto, al tener poros, tienen en algunos casos afinidad por el agua, son hidrófilas, o sea, absorben el agua. Y entonces al ponerlas dentro de la fibra, retenían el agua, que era lo que queríamos. Polímeros absorbentes. Las fibras de césped se fabrican con un polímero al que se le incorporan unas zeolitas capaces de retener el agua. En este experimento os mostramos a nivel macroscópico un proceso similar utilizando un polímero llamado poliacrilato de sodio. Un polímero es un compuesto formado por una larga cadena de moléculas iguales más pequeñas, unidas entre ellas como si fuesen los eslabones de un largo collar. Este polímero en concreto tiene la capacidad de absorber hasta 100 veces su peso en agua. De hecho, es el material que se utiliza en los pañales de los bebés para evitar la humedad. Entonces entiendo que los resultados que obtuvisteis fueron satisfactorios porque conseguíais esa... Sí, pues sí, conseguimos realmente una buena absorción de agua, no sé, un 15%. Bueno, no recuerdo los números exactos, pero teníamos buena absorción de agua y realmente la temperatura, comparando el césped que tenía nuestras zeolitas, por ejemplo, con el césped sin zeolitas, se veía una diferencia de temperatura bastante interesante. Estaba más fresco el césped con zeolitas. ¿Y podemos ver alguna máquina de estas que permiten estirar las fibras y cómo es el proceso? Sí, justamente se compró con el proyecto y está en el ITA, no como las enormes que tienen en Mondo, sino una pequeña a escala laboratorio para fabricar estas fibras. Y si van a ver el ITA, ellos le podrán mostrar esto, que es interesante verlo, cómo funciona. Pues vamos a visitarlos para que nos cuenten. Muchas gracias, Silvia. De nada. Nos acercamos a Lita, donde Mariana Castrillón nos explicará cómo estudian a pequeña escala la producción de las fibras de césped.
Hola Mariana, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, venimos de ver a Silvia Irusta del Instituto de Nanociencia de Aragón, donde nos ha estado explicando un poquito en qué ha consistido su investigación básica para la obtención de estas fibras de césped tan especiales. Vosotros aquí en el Instituto Tecnológico de Aragón también habéis contribuido al proyecto y hemos querido venir a conoceros para que nos expliquéis en qué ha consistido vuestro trabajo. Cuéntanos. Sí, mira, lo que hemos hecho es que estos materiales que han identificado en el INA, que podrían servirnos para obtener un césped con las propiedades que buscamos, los hemos procesado utilizando un método que es similar al que se utiliza a nivel industrial, lo que es la extrusión. Entonces, hemos obtenido fibras de césped, definiendo lo que serían las condiciones que ellos podrían utilizar a nivel industrial, tales como la temperatura, el tiempo y la concentración de los materiales a introducir. Luego, una vez obtenidas las fibras que eran como esta, las hemos ensayado bajo diferentes métodos, como es la determinación de absorción de agua, propiedades mecánicas, etc. Y entonces vosotros con toda esta información se la facilitáis a Mondo y ellos ya pueden producir la fibra a nivel industrial. Sí, nosotros le reportamos a la empresa lo que serían las condiciones de procesado. Ellos las han trasladado a sus plantas de producción y han obtenido lo que es una moqueta de césped. Esta, por ejemplo, ellos nos han devuelto lo que serían las muestras y nosotros hemos hecho nuevamente ensayos para verificar si efectivamente se estaban cumpliendo las condiciones de absorción de humedad, mantenimiento de temperatura y propiedades mecánicas. Yo te invito a que vayas a Mondo y que ellos te cuenten cómo ha sido el proceso. Muy bien, pues vamos a ir a visitarlos. Muchas gracias por atendernos, Mariana. Nada. Nos trasladamos a Borja para visitar las instalaciones de la empresa Mondo, donde nos espera Manuel Testa. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es lo que hacéis en Mondo. En Mondo al final producimos césped artificial, que es un producto terminado, pero el bueno que hacemos aquí en Mondo Tufting que empezamos investigando con las materias primas, con los aditivos, producimos nosotros el hilo, no son muchas empresas que producen hilo, y transformamos este hilo en césped artificial. La gran ventaja que los clientes pueden saber desde la materia prima hasta el producto terminado lo que hemos metido, lo que puede garantizar la buena calidad del producto. Muy bien, y bueno, una de estas investigaciones se centra en la producción de un césped con unas propiedades muy especiales. Hemos visitado el INA y el ITA y ahora nos gustaría saber cómo se traslada esto a la producción a gran escala, a la producción industrial. Sí, hemos empezado este estudio junto al INA y el ITA en el 2011 para intentar producir un césped diferente de lo que está ahora en el mercado. Y hemos empezado pensando que los clientes, sobre todo cuando llega el verano, cuando está mucho calor, la gente no juega, no está muy contenta de cómo juega para el calor que sale desde este césped. Entonces hemos pensado de colaborar con el INA, ahí hemos empezado a introducir o a intentar introducir componentes, nanocomponentes, dentro de nuestro hilo. ¿Y qué resultados habéis obtenido? El resultado, después de casi 4 años de trabajo, hemos obtenido un césped que se calienta mucho menos y la temperatura que alcanzamos es menor de la temperatura normal que tenemos en un césped tradicional. Entiendo que esta, aparte de estas ventajas que comentas, también supondrá otras como que no será necesario regarlo tan a menudo. Sí, claro. Tener una temperatura más baja es inútil regar el césped muchas veces, como está pasando ahora, sobre todo durante el verano. La cosa muy buena es que las características del hilo, mecánica y física, se quedan como en un césped tradicional. Muy bien, pues ya la última pregunta, dinos cuándo podremos encontrar este césped en el mercado. Estamos muy cerca, yo creo que al final del año podemos tener este tipo de césped. Muy bien, pues muchísimas gracias Manuel por atendernos. A vosotros, gracias.
En este capítulo hemos visto 2 ejemplos reales del alcance de las aplicaciones de la nanotecnología en el ámbito de los materiales, pero su potencial es ilimitado. Los nanomateriales proporcionan nuevas y mejores características que las de los materiales originales de los que derivan. Estas propiedades abren un amplio camino para aplicaciones que supondrán una verdadera revolución. La medicina, los sistemas informáticos, los materiales, el ahorro energético y el transporte se están desarrollando amparados en las nuevas técnicas de la nanotecnología. La siguiente revolución tecnológica ya está aquí.